habéis podido ver en el mapa todos los viajes y las ciudades que hizo Pablo. La verdad que no sé a ti, pero a mí me encanta viajar. La verdad que siempre he pensado, me encantaría viajar en esos países. Y bueno, no solamente en esos países, sino por el mundo. Yo soy una persona que me encanta viajar. Pero Pablo con Bernabé lo hicieron por el Señor, estuvieron predicando el Evangelio. Y la verdad que a mí algún día me gustaría también a lo mejor pues viajar y poder compartir el Evangelio, no solamente con mi gente, con mi familia o con mis amigos, sino por todo el resto del mundo. Y bueno, hemos visto, si has visto el mapita, han ido a diferentes sitios. Hemos visto al principio Salamina, después Pafos, que estaba en Chile, después fueron a Perge, que es una ciudad pequeñita, de ahí Antioquía, Iconio y Listra. Como hemos dicho, esas tres últimas eran bastante importantes. Y hemos dicho por qué eran tan importantes. Hemos dicho una cosa antes también, que cuando Bernabé y Pablo iban y visitaban una ciudad, lo primero que hacían, ¿qué era? Ir a predicarle a los judíos. Siempre primero lo que hacían era predicar a los judíos. Y después le predicaban a la gente no creyente. En estos tres sitios que hemos hablado de Antioquía, Iconio y Listra, que son de las tres últimas ciudades que visitaron Pablo y Bernabé, se convirtieron muchísima gente. Lucas, que es la persona que escribió Hechos de los Apóstoles, recoge esa información, que realmente se convirtieron mucha gente. Y en muchos de estos sitios, aunque no lo creáis, Pablo, por ejemplo, en Listra, Pablo sana a una persona que es coja de nacimiento. Entonces, eso hace que la gente empiece como a venerarlo como dioses, porque también son gente que adoraban a muchos dioses. Estamos hablando de Grecia, adoraban a Júpiter, a Mercurio. Entonces empezaron a reconocerlo como si fueran dioses, porque habían sanado a un cojo, y empezaron a venerarlos. Ellos dijeron que no tenían que venerarlo, sino que empezaron a explicarle que realmente se trataba de que Jesús y que el Espíritu Santo y el Señor les había sanado. En este caso, la gente empezó como a no entender, y de empezar a adorarlos, empezaron a apedrearle y a querer que echarlo fuera de las ciudades. Entonces, aunque realmente ellos habían hablado y predicado en muchas ciudades, como hemos visto, en la mayoría de las ciudades los mismos judíos o la gente de la ciudad los echaba. Escuchaban, algunos se convertían, pero claro, mucha gente no quería nada. Entonces, esos mismos como que los querían echar. Entonces, tenemos por una parte que habían gente que realmente escuchaban el mensaje y decían, oye, pues yo quiero tener un encuentro personal con Jesucristo, oye, yo quiero más del Señor, yo creo en lo que me estás diciendo. Pero claro, había otro sector que decía que no quería, y lo que normalmente quería era como echarlo. No sé si eso ha pasado en tu vida, o muchas veces te digo que pasa. Hay mucha gente que nosotros le hablamos del Señor, hay gente que está receptiva y dice, oye, pues yo sí quiero escuchar del Señor, pero hay mucha gente que realmente pues no desea escuchar. Y cuando la gente no desea escuchar, a veces no te lo dicen ni con buena gana, sino que dicen, no, yo no quiero saber nada. Y a veces nos trata incluso mal. Pero en este caso, Pablo y Bernabé eran gente que traían luz. Incluso aunque ellos le decían que no, incluso tuvieron que huir y les echaron, en estas tres últimas ciudades como Antioquía, Iconio y Listra, ellos cuando terminaron de hacer el viaje volvieron a esas ciudades, aunque los habían echado, y realmente ellos no dijeron, pues como me han echado, ya no vuelvo más y ahí os quedáis, sino que ellos volvieron a la gente que realmente se había convertido y habían hecho una pequeña iglesia, y en este caso pues estuvieron animándolos, se quedaron con ellos un tiempo y empezaron a poner líderes y pastores en esas iglesias. Y así es como se conformaron y como se crearon las primeras iglesias de la historia cristiana. Entonces, es muy importante toda esta historia, aunque son muchas ciudades y son muchos conceptos, es muy importante porque realmente así es como empezaron y se originó la iglesia cristiana en aquellos tiempos. Después, como hemos dicho, en esas tres ciudades ya volvieron a desandar todo lo que habían andado. Bueno, hasta aquí la lección de hoy, pero recordar la importancia que realmente es tener un encuentro personal como tuvo Pablo
con el Señor, porque una vez que él tuvo un encuentro, dijo, oye, yo voy a cambiar mi vida y voy a compartir el Evangelio. Hemos visto muchas ciudades donde realmente judíos o gente que no era judía, que era inconversa, decidieron seguir a Jesucristo y realmente considerarse cristianos, que eran personas que seguían a Cristo. Entonces, quiero dejaros con toda esta lección y como Pablo y Bernabé hablaron y profesaron y predicaron el Evangelio y constituyeron así las mayores grandes iglesias que se habían dado en aquel entonces. Después de terminar ese viaje, volvieron hacia atrás y animaron a la gente que había seguido a Jesús. Ahora vamos a hacer una serie de actividades. Espero que te hayas quedado con diferentes cosas que hemos dicho. No es posible que no te quedes con todas las ciudades porque es bastante difícil, incluso a veces a mí me cuesta, pero vamos a hacer como un ejercicio de memoria para que podamos seguirla y una serie de actividades. Y después nos estaremos despidiendo. Un saludo.